de tener con nosotros al evangelista Giovanni Vera, quien nos visita desde la ciudad de Guayaquil y va a compartir también parte o conforme él sienta hacerlo, ¿verdad? En cuanto al testimonio y el mensaje que Dios le ha dado para cada uno de nosotros en esta noche. Y a su nombre, póngase de pies y recibimos al portador del mensaje de Dios en esta noche. Bienvenido, evangelista. Si ese aplauso fue para Jesús, no se escuchó casi, hermano. Bendito sea Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en esta preciosa madrugada, por los siglos de los siglos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Hermano, en el mes de octubre del año 2008, pasando una prueba muy fuerte en mi vida, llorando en mi cuarto a las 5 de la tarde, Jesús se me aparece en persona y una de las cosas que me dijo: dile a mi iglesia que tenga reverencia en mi casa, porque aquí no habita cualquier hombre, aquí habita el Santo de Israel. Amén. Así que si se olvidó de apagar el celular, apáguelo. En los siguientes minutos Dios nos va a bendecir. Recuerde que este no es cabina, ni Alegro, ni Porta, ni Movistar, está la casa de Dios. Y Jesús me dijo: dile a mi iglesia que mi casa es casa de oración y puerta del cielo para todas las naciones. Así que le voy a pedir en los siguientes minutos, no a mí, sino que tenga reverencia a Dios, para que Dios en esta preciosa madrugada bendiga de una forma muy especial nuestras vidas. Reciban saludos de mi pastor, Sisto Bajaña, del Ministerio Anunciadores Sion. Reciban saludos de todos mis hermanos. No importa la distancia, todos somos una sola familia en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga al pastor de este ministerio, su linda familia, y que sigan siempre adelante en victoria. Yo le voy a invitar a abrir la palabra de nuestro Dios, San Juan capítulo 11, verso 25. San Juan capítulo 11, verso 25. Y le voy a pedir un momentito que se ponga de pies en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Si para el himno nacional del Ecuador en escuela se ponía de pies, más cuanto a la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra. San Juan capítulo 11, verso 25. San Juan 11, 25. Y el que no tiene ahí la Biblia, comparta con el que no tiene, y el que no tiene esté atento, ya que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Amén. San Juan 11, 25. Para gloria del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no escucho, aunque esté muerto. Ahí como que merendaron en esta tarde que pasó. Amén. Padre amado, en tu preciosa mano me deposito en esta madrugada. Sin ti nada puedo hacer. Por ti respiro, por ti camino. Por ti en esta noche estoy aquí. Solo por tu misericordia. Yo quiero que levante tus manos y permitamos en esta madrugada que la presencia gloriosa del Espíritu Santo en una forma especial toque nuestros corazones. Declaramos que toda obra del diablo y su demonio ha sido atada por tu iglesia, y todo lo que tu iglesia atare en la tierra es atado en el cielo. Y desato en esta madrugada no una gota, sino la lluvia de bendición del Espíritu Santo, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En los últimos días el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Declaro sanidades, milagros. Gracias, Jesús, porque en esta vigilia es una vigilia de victoria. Nos declaramos en victoria y más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale a su hermano que está al lado suyo: sonríe, que Jesús te ama. Dígale. Dígale: sonríe, que Jesús te ama. Aleluya. Ahora le voy a pedir en los siguientes minutos que por favor esté atento a lo que Dios va a hablar a nuestra vida. El 3 de marzo del año de 1984, en la maternidad de Guayaquil, una mujer llamada María Calderón ingresó de emergencia
porque la criatura prematura de 7 meses estaba entre la vida y la muerte. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él no hay sida, no hay cáncer, no hay leucemia, no hay nada imposible que Él no tenga el poder para sanar. Él tiene todo poder sobre los cielos y sobre la tierra. Lamentablemente a las 2:15 de la mañana, la mala noticia de que la criatura había muerto en el vientre de aquella mujer. Yo sé que toda madre que está aquí desea lo mejor para sus hijos en esta madrugada. Habían pasado 5 horas. Aquella madre estaba llorando, desconsolada por la pérdida de su hijo. Pero fueron unas lágrimas como nunca la había llorado en su vida. ¿Cuánto creen que Dios vio una lágrima de una madre desde el cielo? La criaturita se encontraba junto a 2 niños muertos en aquel día domingo, 3 de marzo del año de 1984. Aquella criaturita muerta, la familia era muy pobre. Habían mandado a comprar una caja, pero no había suficiente dinero. Pero Dios tocó al dueño de la funeraria y dijo: el resto pueden pagar como ustedes puedan, no se preocupen. La caja era tan pequeña y ese día lo iban hermano querido, amigo, yo tengo un Dios real, iban a poner a aquella criaturita para llevarla hasta Durán y al siguiente día enterrarla. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. Así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios sobrepasan todo entendimiento. Quizás en ese día era ser enterrado aquella criatura, pero Dios tiene, hermano, la última palabra. Diga conmigo: Dios tiene la última palabra. Hermano, comenzó a temblar la cama donde se encontraba aquella mujer de la maternidad de Guayaquil. El cuerpo comenzó a temblar. El piso comenzó a temblar. ¿Sabe por qué, iglesia? La cama temblaba, el cuerpo de ella temblaba. ¿Sabe por qué, hermano, el piso temblaba? Porque ante la presencia de Dios tiemblan los cielos y la tierra, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre y a su nombre. Cuando temblaba, viene la voz de Dios como trueno en aquella mañana. Una voz gloriosa, una voz tronante. Y le dice: María, no llores, porque yo soy Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hijo no lo van a enterrar en ningún cementerio, porque hoy yo le doy vida, porque tu hijo va a predicar mi palabra a todas las naciones. Y yo creo, hermano, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque lo que Él te promete, Él te lo cumple, porque Él es fiel y verdadero. Aleluya. Bendito sea mi Jesús para siempre. Aleluya. Hermano, cuando aquella madre lloraba, le decía: enfermera, por favor, vayan a ver a mi criatura. Dios me acaba de hablar que Él no va a ser enterrado. Hermano, la enfermera la quedó mirando porque pensaba que estaba delirando por la pérdida de su hijo. Pero para el mundo es locura, pero para nosotros no es locura, porque el evangelio es poder de Dios para salvación eterna. Aleluya. Bendito sea Jesús. Hermano, Jesús aquel día tocó aquellos huesos fríos, helados, y comenzaron a recibir calor. Comenzó el corazón a palpitar, comenzó la sangre a correr a través del cuerpo, del organismo de aquella criaturita muerta 5 horas. Comenzó el hígado a funcionar, comenzaron los riñones a funcionar, porque Dios le estaba dando vida por dentro y vida por fuera, vida por dentro y vida por fuera. Cuando Jesús llegó a un lugar, los ciegos comienzan a ver, los sordos comienzan a oír, los mudos comienzan a hablar, los paralíticos comienzan a caminar y los muertos resucitan. ¿Cuánto lo creen en esta madrugada? ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Y cuando fueron a ver, de tanta insistencia, la criatura muerta, estaba moviendo su manito, estaba moviendo sus piecitos, estaba llorando. De 7 meses. Pero hermano, ya sigue moviendo sus manos, sigue moviendo sus pies, pero ya no llora, sino que es un joven que está aquí en esta vigilia, por la misericordia de Dios, predicando esta bendita y santa palabra de Dios. Aleluya, precioso Jesús.
A la edad de 7 años, sufrí una caída en lo cual se formó una bola aquí en esta parte de mi cabeza. A mí me salían a la edad de 7 años unas bombitas, se me reventaba y me salía sangre por toda la piel. Yo gritaba, no podía llorar porque usted puede visualizar una criatura que tiene sangre por aquí, llagas, y no podía ni siquiera virar, porque medio me viraba, gritaba, hermano. Yo veía a los demás niños jugar y yo no podía jugar, porque si salía el sol, eso era peor para mi vida. Pero hermano, yo tengo un abuelito que ahorita le manda saludos desde allá en mi casa. Tiene 90 años, pero un siervo lleno del Espíritu Santo. Y hermano, en el hospital Libernaza el doctor le hizo firmar a mi papá y a mi mamá y le dijo, vamos a operarlo, pero tal vez su hijo muera en la operación, pero diga conmigo, Dios tiene la última palabra. Y mi abuelito se encontraba en Ibarra y Jesús se le aparece en sueño y le dice, vete a Durán, vete a orar por tu nieto, porque a tu nieto no lo va a tocar ninguna mano de doctor, porque yo soy su doctor y yo soy su sanador. Mi abuelito llegó a las 5 de la tarde, yo estaba llorando, me faltaban 2 días para mi operación. Sentí que hermano iba a morir, amigo que me escucha. Pero Dios llega a tiempo, Dios no llega ni antes ni después, Dios llega a tiempo, aleluya. Cuando mi abuelito me vio llorando en una parte del cuarto, yo me sentía solo, sentí que iba a morir. Y mi abuelito se me acercó y me dijo, mi nieto, no llores, sonríe que Jesús te ama. Y él me dijo, vamos a orar. Yo no sabía cómo orar. Solamente él me dijo, lo que tú sientes en tu corazón, pídele a Dios en esta tarde. Estaba de rodillas, solo lágrimas salían a través de mi mejilla. Cuando mi abuelito estaba clamando en la esquina del cuarto, decía, Jesús, te pido en esta hora que sanes a mi nieto. Cuando sentí una mano gigante sobre esta parte de mi cabeza, cuando sentí aquella mano, yo pensaba que era la mano de mi abuelito, pero abro mis ojos y no era mi abuelito. Y escuché que mi abuelito estaba en una esquina llorando y pidiéndole a Dios para que Dios hiciera un milagro en aquella tarde en mi vida. Entonces entendí que si no era mi abuelito, era Dios. Cerré mis ojos y otra vez sentí aquella mano gigante. Quise tocarla, pero no sentí. Pero lo que, hermano, más me llamó la atención, que cuando quise tocar aquella bola que tenía en esta parte de mi cabeza, había desaparecido. Yo abrí mis ojos y corrí donde mi abuelito. Le dije, abuelito, míreme, no tengo nada. Y mi abuelito dijo, levanta tu mano, mi nieto, porque Jesús hoy ha hecho un milagro en tu vida. Él te ha sanado. Cuánto le alaba, cuánto le glorifica y a su nombre. Aleluya. El doctor no quería creer. Y el doctor me dijo, hijo, tal vez aquel tumor, aquella bola se te metió en el cerebro. Y ahora sí, la cosa está bien grave. Me hizo una radiografía, pero todos los presidentes, todos los abogados y doctores de la tierra tendrán que un día doblar su rodilla y creer que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Lo que es imposible para nosotros es posible para mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando a los 2 días alabe lo que Cristo vive, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el doctor a los 2 días me manda a ver, me dice, hijo, estoy firmando tu alta. Y me dice, me dio la mano y me dijo, realmente tú tienes un Dios real. Me hizo ver la radiografía así. Y me dijo, no tienes nada, no hay tumor. Y tu cerebro está nuevecito como el de un niño recién nacido. No solamente Jesús me sanó en aquella tarde el tumor, Jesús me sanó la enfermedad de aquella bombita en la piel que se me reventaba y me salía sangre. Y Dios me sanó de la epilepsia también. Porque cuando Dios llega y Dios te sana, lo hace bien, lo hace perfecto y lo hace para siempre. Aleluya. Precioso sea mi Jesús. Aleluya. Comencé a buscar a Dios. Yo nunca había escuchado la voz de Dios. Mi vecina a los 3 meses estaba en mi cuarto, cuando a las 10 de la mañana la noticia que mi vecina la habían llevado al hospital Guayaquil. A las 11:30 mi vecina muere y la traen, hermano, una caja. Ella vivía al frente y yo la quería mucho porque era como una segunda mamá para mí. Me dio mucha tristeza en mi corazón. ¿Cuándo creen que aquí está el que resucita muerto en esta madrugada?
Aleluya. Bendito sea Jesús para siempre. Me acuerdo que cuando me entregué a Jesús, mi pastor me dijo: hijo, te voy a regalar un pomito con aceite. Cuando hay un enfermo en tu casa, en el nombre de Jesús ora y cree en la promesa en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y la oración de fe sanará al enfermo, me dijo mi pastor. Hermano, yo tenía ese pomito así. Cuando estaba, hermano, ya habían traído a mi vecina a frente de mi casa. Y comenzaron a llegar a las 5 de la tarde gente, familiares, para velarla en aquella noche. Hermano, cuando yo estaba, hermano, leyendo a las 5:30, nunca me olvido el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mientras estaba leyendo, comenzó mi cama a temblar, comenzó el piso a temblar de mi cuarto, comenzó, hermano, a hacer temblor en toda mi casa. Yo dije, hay temblor en Durán. En ese momento comencé a escuchar unos tambores en el cielo y comencé a escuchar un trueno que venía bajando. Yo me tiré de la cama, me tiré en esta forma hacia el piso, cuando en medio del trueno una voz gloriosa, una voz poderosa me dijo: yo soy Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Levántate y ve a orar por tu vecina. Aleluya. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo queremos ser usados por Dios? Levante la mano los que quieren ser usados por Dios. No sé si el pastor tenga escoba para barrer aquí bastante, porque yo no comencé predicando. ¿Sabe cómo comenzó mi ministerio? Limpiando los baños. Y el templo de nosotros era pequeñito, y cuando el tiempo de la corriente del niño se llenaba de agua y tenía que poner ladrillos ahí, y encima de los ladrillos orábamos, porque el verdadero ministerio comienza desde abajo, hermano. Y mientras Dios más te use, más humilde tienes que ser, porque aquí, hermano, ni el predicador ni nadie es grande. El único en esta madrugada, de esta vigilia, y el grande se llama Jesucristo, Rey de Reyes y el Señor de Señores, y a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y a su nombre. ¿Quién vive? Hermano, fue tan impactante la voz, créame o no me crean, pero a veces, hermano, ¿por qué no vemos, hermano, nada? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo los que creen van a ver la gloria de Dios en estos últimos días. Hermano, yo me acuerdo que en vez de coger, hermano, el aceite, cogí el menticol de mi abuelita, hermano. Un niño de 12, 13 años por ahí corriendo, hermano, al frente. Y yo le decía, hermano, iba a ser 6:30 de la tarde, ábranse, que Dios va a resucitar a mi vecina. La gente pensaba que yo estaba loquito. Pero una vez más digo, para el mundo es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios para salvación. ¡Aleluya! Bendito sea Jesús. En esos tiempos, un evangelista y la esposa, que ahora son pastor, me vieron pasar corriendo y fueron atrás mío. Dice que ellos sintieron un fuego en su corazón. Y hermano, cuando yo llegué en aquel lugar, no, me hicieron un ladito, dijeron, hagan un ladito a ese jovencito, está loquito, háganlo para allá. Pero cuando creen que Dios aún las piedras usará. Y una vecina que está en la esquina de mi casa tenía una tienda en esos tiempos, bien gordita. Y dice, no, déjenlo, que él no va a hacer nada malo, lo que va a hacer es orar a la vecina que ha muerto. Y hermano, y me hicieron pasar. Y cuando yo me puse a orar, la gente estaba pendiente, pero no pasó nada. Y viene una voz ronca a este lado izquierdo. Y me dice, has quedado en vergüenza. ¿Para qué vas al templo? Se te va a burlar todo tu vecino, has quedado en vergüenza. Y yo no entendía quién me estaba hablando, pero ahora entiendo que era el diablo, porque el diablo solo viene a matar, a hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Bendito sea mi Jesús para siempre. Hermano, y yo me fui a la casa y me acuesto a dormir. Y en la madrugada tengo un sueño que mi vecina llega viva y me dice, mi hijito, ya Dios me resucitó, y me desperté. Y yo le dije a la esposa, el evangelista, lo fue a llamar,
yo le dije, ya resucitó mi vecina, y ellos me quedaban con los ojos bien abiertos, hermano, no me querían creer. Y me preguntaban, ¿realmente Dios te habló? Yo le digo, Dios me habló, yo sé que Dios me habló. Hermano, y cuando fuimos a ver, hermano, me acuerdo que esa noche no habían podido hacer una comida y trajeron, hermano, fundas de rosca bastante para repartir a los que estaban ahí en el velorio. Pero en la mañana, hermano, ya no había mucha gente y todavía la hermana me dice, hermano Giovanni, tal vez la fueron a enterrar, pero yo le digo, al cementerio de Urán a las 6 de la mañana nadie van a enterrar. Hermano, fuimos a la casa y no había mucha gente, no es que la habían ido a enterrar, hermano, al cementerio de Urán. Estaba sentadita, hermano, y tomando el mismo café con rosca que le trajeron para velarle en la noche. ¿Cuántos le alaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Amén. Aleluya. Bendito sea Jesús. Y hermano Giovanni, ¿dónde está su vecina? ¿Está viva? Sí está viva. Y está en la provincia de Manabí, en Paján, Manabí, predicando de arriba abajo el mensaje de salvación. Pero ahorita me voy a centrar a la experiencia que tuve el 21 de mayo del año 2009 en la 32 y Maracaibo, batallón del suburbio. Estaba predicando en el templo Nueva Cosecha. Le doy con detalles la hora, los minutos, hermano, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios perfecto. Amén. Había terminado de predicar a las 10 de la noche. Ya el hermano Alfredito me tenía la moto, así como está la moto ahí en la parte de afuera. Y me dice, hermano Giovanni, ya está lista la moto para llevarlo hasta San Agustín. Y ahí usted tome el taxi y se vaya hasta Durán. Pero eso es mis pensamientos, pero no los pensamientos del que hizo los cielos y la tierra. Cuando los jóvenes se me acercan, me dice, hermano Giovanni, hemos sentido de orar hasta la medianoche. Yo le dije, gloria a Dios, que el Espíritu Santo le ha motivado a orar hasta la medianoche. Ellos hicieron un círculo así y comencé, hermano, yo me puse en medio a orar junto con ellos. Cuando algo veía, hermano, encima de mí, abro mis ojos, era, hermano, como un círculo de fuego. Ahí en el lugar del templo es de losa, de cemento. Y comencé a ver un círculo de fuego. Yo sabía que algo especial iba a ocurrir en aquella noche. Comencé a ver a unas niñitas que me quieren mucho, que son hijas del pastor, comenzaban a llorar. Los hermanos, era un ambiente muy especial en aquella noche. Nunca lo olvidaré en mi corazón. Cuando sentí, hermano, que eso venía y me cayó en la cabeza aquel fuego, hermano, me desmayé. Cuando me levanté, hermano, yo estaba sentado esta parte hacia la puerta y hacia este lado que era el altar. Los jóvenes lloraban. Algo muy especial ocurría en aquella noche, aleluya. Cuando abro mis ojos, miro que algo estaba brillando hacia el lado derecho del altar. ¿Cuántos creen que los ángeles del cielo están aquí en esta madrugada? Aleluya. Bendito sea Jesús para siempre. Aleluya. Hermano, yo tengo una vecina y me he sentido contento en esta semana. Mi vecina, yo le contaba y ella se me burlaba, decía, dice que ve los ángeles, y se burlaba a mi vecina. Y esta semana tuve una campaña y le invité a mi vecina y mi vecina aceptó como nunca. Hermano, mientras estábamos en la campaña, mi hermana estaba grabando así a los hermanos y en la grabación Dios permite que 4 ángeles, tremenda altura, salgan grabados encima, hermano, de todos los hermanos. Y cuando la vecina ve, hermano, cayó de rodillas. Dice ella que le doblaron la rodilla, porque toda rodilla se dobla ante el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Aleluya. Precioso sea mi Jesús para siempre. Aleluya. Yo nunca había visto llorar a mi vecina como lloró en esta semana. Como una niña, hermano, de 5 años. Lloraba, hermano, y lloraba. Y aceptó a Cristo. Ahora mi vecina alaba y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, cuando miro hacia este lado, en el altar había tremendo ángel. Le voy a describir cómo era. Como 2,5 metros de altura. Su cabello era dorado hasta aquí, hasta los hombros. Lo que me llamaba la atención, tremenda espada que tenía en esta parte de aquí. Las sandalias no pisaba la tierra el ángel, estaba en el aire. Sandalias de cristal y tremendas alas que estaban así, hermano, abiertas. Y los ojos cristalinos celestes, le digo cada detalle. Era manto blanco, hermano, cada manto le daba hasta las sandalias casi hasta el borde de sus sandalias de cristal, el manto. Y él me queda viendo con qué amor. Y me dice, dile al joven que está al lado tuyo que lleven tu cuerpo al altar
porque tu alma ahora va a salir, porque te espera el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Si estoy aquí en esta hora testificando, o es porque así en su misericordia mi Rey de Reyes le ha placido en esta madrugada. ¿Cuánto le alaban a mi Señor Jesucristo? Aleluya. Oh, precioso Jesús. Hermano, yo me levanté, sentí que no tenía fuerza. Y le digo al joven que está al lado mío, le digo: Javier Solís, dice el Señor Jesús que lleve mi cuerpo al altar. Un ángel me acaba de hablar esto. Hermano, no sentí nada más, me he desmayado. Dice el hermano Javier que él vio que me desmayé. El hermano Javier me coge de aquí y el hermano Ignacio Solís me coge de los pies, me llevan hasta el altar. En ese instante el pastor llegó y viene la niña y le dice: Papi Ricardo, le dicen al hermano Giovanni, lo tienen muerto allá al frente. Hermano, la gente comenzaba a llegar como, hermano, algo estaba ocurriendo. Mucha gente llegó al templo. Hermano, me tenía en la parte de ahí, las niñas, las hijas del pastor me querían mucho, estaban llorando. Hay una hermana muy querida, la hermana Flor, y le dijo: Señor, ¿qué le ha pasado a mi hermano? Y dice ella que Dios le hable, le dice: no temas, que Él está conmigo en el cielo. Hermano, cuando yo me levanté, yo estaba flotando en el aire y vi al ángel mío al lado, hermano. Y el ángel miraba hacia arriba y yo miré. Y cuando miré encima del templo, allá en la 32 y Maracaibo, Batallón del Suburbio, hay 2 pisos más. Y cuando miré, hermano, los pisos se habían abierto. Y veía, hermano, hacia el cielo algo muy lindo, algo que brillaba. Y el ángel me dice: ya es tiempo. Y cuando me digo ya es tiempo, el ángel alumbró todo, desde el cabello de él hasta la sandalias de cristal, todo alumbró. Y el ángel me abraza así, en esta forma. Y cuando me abraza, me dice: no temas. Y el ángel, hermano, hace así un movimiento y hemos cogido una velocidad que ni el cohete más rápido de la tierra nos podía alcanzar. Cuando yo vi mi cuerpo, quedó ahí en el altar, vi los hermanos, la gente que estaba ahí, vi los 2 pisos como quedaban debajo de mí. Y hermano, lo más lindo, que el ángel iba así, hermano. Y cuando yo lo observaba al ángel, el ángel no iba en silencio, el ángel iba mirando hacia el cielo e iba diciendo: santo, 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 santo. Cuánto le alaba en nuestra gloria. A él sea la gloria, a él sea la honra, la alabanza de su nombre. Aleluya. No voy a ser muy extenso. Voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe conforme a su voluntad. Hermano, si le contara todo, me quedaría quizás hasta las 9 de la mañana de este día feliz. Pero le voy a contar ya cómo el Espíritu Santo me guía. Hermano, llegamos a un lugar muy lindo, muy precioso, y le voy a describir cómo era. Hermano, era tan lindo, había millones y millones de flores en ese lugar. Hermano, era una brisa tan linda, una paz sobrenatural. Cuando, hermano, yo vi hacia adelante mío, había un río de agua muy cristalina. Esta agua no se compara, porque ese río era, hermano, siquiera, hermano, unas 100 veces más cristalino que lo que usted puede ver aquí en esta agua. Y era como un espejo. Y el ángel me dice: ve. Y yo corrí, hermano, me sentí como un niño de 5 años. Y cuando llegué ahí me doy cuenta que no estaba en este cuerpo. Esto que vi aquí, hermano, era un cuerpo brillante. ¿Cuántos creen que, hermano, si somos fieles, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado como los ángeles del cielo? Hermano, yo llego ahí, bendito sea el Señor, alabe lo que Él vive en esta madrugada, amén. Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Hermano, cuando yo llegué ahí, yo observaba unas piedras de colores como el arco iris. Y hermano, el río, cuando el ángel, hermano, lo veo que se arrodilló, y a mí, sin que me digan que doble mis rodillas solitas se doblaron, hermano, caí así cerca del río. El río en ese momento como que se detuvo. Y hermano, cuando veo atrás mío, ¿cuánto creen que Jesús es el ser más lindo y más precioso de todo el universo? Como quedó, nomás creen. ¿Cuánto creen que Jesús es el ser más lindo de todo el universo? Aleluya. Si usted lo cree, alabe en esta hora su santo y bendito nombre. Precioso sea mi Jesús para siempre, aleluya. Hermano, cuando yo miro así,
Casi, hermano, no pude ver porque era un rostro como el sol, sus ojos como llama de fuego. Y veía, hermano, su cabello muy lindo, hermano, hasta aquí, hasta los hombros. Él era fuerte, él era grande, porque Él es un Dios todopoderoso, aleluya. Yo lo que observaba, sí pude ver las sandalias de oro de Él. Hermano, Él es un guerrero en batalla, el león de la tribu de Judá, aleluya. Y hermano, cuando vino Él, su voz tronó en ese momento y me dijo: yo soy Jesús. Y hermano, y lágrimas salían, hermano, de mi mejilla. Y cuando estábamos ahí, orábamos al Señor y comienzo a escuchar, hermano, como del principio cuando llegué al cielo, hermano, no era ahí en el cielo, no hay silencio, sino es como el estruendo de muchas aguas. Bendito sea el Señor. Cuando alabamos aquí, hermano, en la tierra, nomás es un ensayo para lo que tenemos que hacer allá en el cielo. Si los arcángeles le alaban, los querubines le alaban, los serafines le alaban, ¿cuánto más tenemos que alabarle en esta madrugada? Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús sabe las cosas antes que pidamos lo que necesitamos? Él sabía que yo quería entrar a ese río, era un río tan lindo. Y Él me dijo: ve al río. Y hermano, yo me entré, y cuando entré al río sentí una corriente, hermano, que ni el cable de 240 se compara, hermano, lo que sentía dentro de mi interior. Y ahí se cumple que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hermano, yo estaba ahí y cuando salgo del río, mire, Dios es un Dios todopoderoso, estaba mojado. Usted cuando entra a un río está mojado, pero cuando salí, hermano, estaba seco. Y hermano, yo me veía seco y ahí entendí que nada es imposible para Dios. Y cuando salí, Él me dijo: ven. Y me dijo: dile a mi iglesia allá en la tierra que sin paz y sin santidad nadie me verá. Diles que guarden mi palabra, porque yo no quiero oidores sino hacedores de mi palabra. El Señor Jesús me dijo: bienaventurados, diles, los de limpio de corazón, porque ellos me verán. Y diles que nada inmundo entrará en mi presencia. Y Él me dijo: te voy a llevar a un lugar. Ponga atención, si alguien está dormido ahora, despiértalo. Dígale: no te pierdas la bendición en este momento. Aleluya. Porque lo que le voy a decir a continuación es muy importante. Tengo que cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Mi confianza no está en el hombre, mi confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él me llevará a donde Él tiene que llevarme conforme a su voluntad. Y hermano, cuando Él me dijo: vamos a un lugar, hermano, aparecimos en una roca muy gigante debajo de nosotros. Estábamos encima del océano Pacífico, porque así me dijo mi Señor Jesús. Y Él me dijo: te voy a mostrar algo. Cuando yo vi que una lágrima cayó aquí en su ropa brillante, blanca y resplandeciente, una lágrima así como de cristal aquí. Y yo le decía: Señor, ¿por qué está llorando? Y Él me dijo esto: mira. Y cuando Dios me mostró aquellos hospitales, aquellos, hermanos, lugares donde se practica el aborto. Y hermano, yo vi cómo esos doctores sin misericordia cogían unos aparatos y sacaba por pedacitos la cabeza de los niñitos de un plato. Cómo sacaba los bracitos por pedacitos de un plato. Cómo sacaba los pies, hermano, todo por pedacitos de una criatura. Y comencé a ver aquello y comenzaba a llorar. Y Él me dijo: dile allá en la tierra que yo amo a los niños. ¿Cuántos creen que Jesús ama a los niños? Bendito sea Jesús para siempre, aleluya. Hermano, el aborto es algo desagradable delante de Dios. Madre que me escucha, si Dios te ha dado un hijo, es una bendición de Dios. Y Dios, hermano, en esta tierra te lo envió para hacer grandes cosas, aleluya. Hermano, mientras observaba aquello, comenzaba yo a llorar y veía cómo aquellos doctores, veía cómo en esos tachos de basura sacaban esos niños, hermano, en funda. Usted ve por las noticias cuántos niños han encontrado, hermano, tiraditos en una funda, en un basurero. Y hermano, eso llega al corazón de Dios. Por esos juicios vienen sobre la tierra. Y cuando comenzaba, hermano, a ver aquello, yo lloraba. Pero Él me dijo: mira, no llores. Y veía, hermano, hacia lo alto del cielo venía un ángel. Y el ángel venía así con las alas, hermano. Venía volando así, traía algo en sus brazos.
Y cuando se iba acercando era una criatura muy linda. El pelo de aquella criatura era doradito, bien bonita, lleno de la gracia y del amor de Dios. Y cuando aquel ángel le da a la criatura al niño, yo vi cuando Jesús lo cogió y le dio un beso a aquella criatura con amor incomparable. Lo dio al ángel, el ángel lo llevó nuevamente volando hacia una parte del cielo. Y yo quería saber a dónde iban y a dónde llevaba el ángel a aquel niño. Y él sabía, mi Jesús, y me dijo, mira, te voy a llevar a un lugar. Y hermano, el Señor me llevó a un lugar, hermano, es como algo gigante allá en el cielo. Y veía, hermano, no uno, sino millones de niños. Hermano, estaban unos jugando y habían ángeles que le instruían la palabra a los niños. Y hermano, eran una alegría sobrenatural, y yo me contentaba viendo a todos los niños. Cuando Jesús me llama a un niño, ponga atención a esto. Jesús llama a un niño y yo vi cuando él se acercó. Y me dijo, mira, este es uno de los niños que abortaron en la tierra, que los doctores no tuvieron misericordia. Pero él me dijo, mira, le falta un bracito, y yo lo observé. Y le dije, Jesús, no le falta un bracito. Y él me dijo, le falta un piecito. Y yo le dije, Señor Jesús, no le falta un piecito. Pues aunque en la tierra aquellos doctores sin misericordia se los arrancan por pedazos, aquí yo se los creo nuevamente en el cielo. ¿Cuántos alaban el amor y la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Precioso sea mi Jesús. Hermano, y ahí Dios me dijo, mira, te voy a mostrar la mamá de ella. Y Dios me mostró cómo lo había abortado aquella criatura. Fue algo terrible, pero me dijo, mira, te voy a mostrar lo que ella está viviendo hoy día en la tierra. Y el Señor me mostró cómo había una campaña y ella se convertía a Cristo de todo corazón. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos del alma. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido sobre esta tierra. Aleluya. Hermano, y el Señor Jesús me dijo, a ella le quedan 70 días en la tierra. Y cuando le toque el momento de venir, aquella criatura que es su hijo, aquel niño, ella la va a recibir aquí en el cielo con amor. Y eso, hermano, nunca lo olvidaré, está aquí grabado en mi corazón. El niño no la va a recibir con rencor. El niño no la va a recibir con odio. El niño la va a recibir con amor, porque ahí todas las heridas son sanadas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea Jesús para siempre. Hermano, cuando Jesús me dijo, mira, te voy a mostrar algo. Y hermano, y Dios me mostró todos los televisores de la tierra. Ponga atención, Padre, que usted tiene a su hijo en esta madrugada. Y me mostró todos los televisores de la tierra. Y me dijo, mira, muchos de los dibujos que están en la tierra tienen pacto satánico con el diablo. Y el Señor me llevó a un lugar donde estaban reunidos muchos demonios. Hermano, muchos demonios. Y ahí Dios me permitió ver, muchos de ellos están saliendo hoy día por la televisión. Muchos de ellos están saliendo en los dibujos animados. Y veía ahí el hombre araña. Hermano, no es como aquí en la tierra lo presentan un superhéroe. Hermano, yo veía ese demonio horrible con tremendas uñas. Veía esos demonios que salen en Ben 10. Esos demonios que salen en Los Simpsons. Veía esos demonios, hermano, que salen en Novita. Veía todos esos dibujos. Y el Señor me dijo, mira, escucha. Y cuando veía esos demonios estaban ahí, decían, vamos a ir a la tierra y vamos a destruir a los pastores. Vamos a destruir a los misioneros evangelistas. Y vamos a destruir a los niños. Y hermano, esos demonios, hermano, estaban, hermano, hablando en ese momento. Y tenía, hermano, un odio hacia la creación de Dios. ¿Cuántos creen que Dios ama a los niños? Aleluya. Bendito sea Jesús. Aleluya. Precioso sea mi Jesús para siempre. Y veía, hermano, cómo de los televisores salían esos espíritus inmundos. ¿Por qué cree que hay tantos niños que no quieren estudiar? ¿Por qué cree que hay tantos niños que no quieren obedecer a los padres? ¿Por qué cree que hay tantos niños en rebeldía? Hermano, hace poco en la montaña Dios me dio, hermano, en la madrugada, Jesús se me apareció y me dijo, anota. Y me dijo, anota el primer día de los 3 días de retiro.
Al segundo día se me aparece nuevamente Jesús y yo tenía el cuaderno tal como Dios me dijo. Y me dijo, anota, y me comenzó a decir cada significado de cada dibujo animado, cada cosa, hermano, que dan de película de terror, todo me decía anota y yo iba anotando en el cuaderno. Esas son una enseñanza de 4 días que por la misericordia de Dios ya lo he llevado a algunos lugares. Porque Dios, no, hermano, no quiere que ni una alma se vaya al infierno, sino que todos un día se gocen en las mansiones celestiales, en el reino de los cielos. Cuánto le alaban y glorifican a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermano, y ahí veía y me dijo, dile allá en la tierra a muchas de mis hijas que he lavado con mi sangre, que dejen de ver las novelas, porque muchas novelas tienen pactos satánicos sobre la tierra. Dice que todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica nuestra vida espiritual. Hermano, usted de la novela no aprende nada bueno. ¿Qué aprende de las novelas? Odio, venganza, fornicación, adulterio, brujería, cosas desagradables ante la presencia de Dios. El Señor me decía, dile allá que cada padre tendrá que dar cuenta un día delante de mi presencia por sus hijos. Todo padre un día tendrá que dar cuenta delante de Dios por sus hijos. Hermano, ten mucho cuidado. ¿Qué clase de película o dibujo le estás permitiendo ver a tu niño por la televisión? Oh, hermana, deja de ver esas novelas. Porque, hermano, eso no edifica. Y de toda cosa de pornografía que sale por la televisión. Porque Jesús, mientras caminaba en el cielo, Él por momento me decía, dile allá en la tierra que sin paz y sin santidad nadie me verá. Cuánto le alaban a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oh, precioso Jesús. Y Dios me mostraba esos ángeles, hermano, demonios en las carreteras. Y me dijo, dile a mi iglesia que ore, porque demonios del infierno van a salir para causar accidente. Usted ve hoy día por la noticia, 2 Quad se estrellaron, cuánta gente murieron. Por eso antes de ustedes salir a un viaje, siempre ore para que Dios lo guarde. Dios no quería que llegue esta vigilia. Hermano, ahí en el Babahoyo, yo venía en la Valencia viajando. Y en la parte de atrás, a un señor le comienza, hermano, casi a dar un infarto, se ahogaba. Todos los pasajeros estaban asustados ahí. Cuando el Espíritu de Dios me dice, órale, porque me dijo el Señor, un ángel de muerte se lo quiere llevar, pero yo tengo un propósito en aquella vida. Y yo le dije, por favor, ¿me permiten orar? Y dijo, venga, hermano, venga, varón. Y comencé a orar, hermano, en lo último. Y mientras oraba, salía un espíritu calavérico de él, hermano. Salió por la ventana de la cooperativa Valencia. Y hermano, y llorando, aceptó a Cristo mientras venía viajando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cristo vive. Precioso Jesucristo. Y hermano, pero el diablo no se quedó ahí. Ya iba llegando a ventanas. Y hermano, tremenda piedra cayó sobre la ventana donde yo venía viajando ahí y rompió el vidrio, hermano, la cooperativa Valencia. Pero hermano, pero no debemos temer, porque más son los que están con nosotros, iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Más son los que están con nosotros. Aleluya. Precioso Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es para que tú no escuches esta realidad, esta verdad. Hermano, Dios me lleva a un lugar. ¿Cuántos creen que hay caballos blancos en el cielo? No te preocupes si no han dado ni un burrito aquí en la tierra. Pero si eres fiel, allá hay millones de caballos blancos en el cielo. Apocalipsis 19:11, vamos leyendo. Hermano, con cada cosa Dios me iba dando una cita bíblica. Quizás en esta hora no te doy quizás toda la cita bíblica, porque si no, hermano, me llevaría mucho tiempo, pero estoy, hermano, tratando de dar como el Espíritu Santo me va dando en esta hora. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Aleluya, precioso sea mi Jesús para siempre. Dice así, para la gloria del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí que dice, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero mire también lo que dice el versículo 14, Apocalipsis 19, 14.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? ¿Y cuál es ese ejército que viene vestido de lino finísimo? Que viene en caballos blancos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Dice que hermano Eliseo dijo: te ruego Jehová que abra los ojos de mi criado. Dice que en la montaña aparecieron ¿qué? Gente a caballo y en carros de fuego. Yo siempre he dicho, la gente puede tener Mercedes-Benz allá afuera, carros Monteros 4x4, pero no tiene los carros que tiene papá del cielo. Papá tiene carros de fuego, aleluya, y un ejército en caballos blancos, aleluya, y a su nombre, aleluya. Hermano, llegué a ese lugar, es tan lindo, pero ahí ese lugar, hermano, se estaban preparando los ángeles para la guerra, y veía muchos caballos, hermano, miles, millones de caballos blancos. Y cuando yo le decía a Jesús, ¿qué están haciendo aquí? Y él me decía: dile a mi iglesia que no tema, porque yo en estos últimos días envío ángeles hacia la tierra. Dile a mi iglesia que más son los que están con ellos. Dile a mi iglesia que yo voy delante como gigante y poderoso en batalla, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, la estrella resplandeciente de la mañana. Él no está muerto, él vive, y a su nombre. Mi hermano, y Jesús me dijo: acércate, y él me permitió tocar un caballo. Mi hermano, se sentía como una lana muy bonito. El cabello del caballo era blanco hasta aquí. Mi hermano, no son como los caballos. A veces viajo a Daule, a Santa Lucía, y veo esos caballos ahí, yo los veo flaquitos, hasta las costillas se le ven. Pero los caballos que están allá en el cielo, hermano, eran caballos fuertes de guerras, aleluya. Porque el general de batalla se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Precioso sea mi Jesús, aleluya. Hermano, y cuando veía aquello, el Señor, hermano, me mostró un monte muy lindo hacia lo lejos. Y en ese monte había un caballo que era más bonito que todos los caballos. Y viene el Espíritu de Dios y me habla y me dice: solo ese caballo lo puede sentar el único que es fiel y verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano, era un caballo especial que solamente Jesús lo puede subir. Y ahí está Apocalipsis 19:11. He aquí que él viene un caballo blanco. ¿Cuántos alaban a ese Dios todopoderoso? Aleluya. Bendito sea mi Jesús. Aleluya. Hermano, mi pastor siempre se había preguntado: ¿dónde estará mi mamá? Y hermano, el pastor siempre se preguntaba: ¿dónde estará mi mamá? Pero no se refería a la mamá, sino a la abuelita. La abuelita le decía mami también. Y él siempre se había preguntado, y cuando el Señor me dijo: vas a llevar un mensaje a mi siervo en la tierra. Y hermano, y me llevó a un lugar donde había muchas mujeres, muchas. Eran miles de mujeres, estaban adorando a Dios. Y hermano, y cuando llama una entre aquellas mujeres, el cabello bien largo le veía. Hermano, el rostro brillante, eran lindas, llenas de la gloria de Dios cuando se acerca. Y él me dice: mira, te voy a enseñar a alguien. Hermano, cuando la abuelita de mi pastor murió, ella vivía a 8 cuadras de mi casa. Ella murió a los 74 años de edad. Ya tiene, hermano, 8 años que partió con mi Señor Jesucristo. Y en la noche antes que ella partiera, el Señor me habló y me dijo: ve a visitarla. Hermano, yo la fui a visitar, y en la madrugada me dijo: hijito, antes a las 5 de la tarde Jesús se me sentó en mi cama, y él me dice que ya en este día, porque era madrugada, en este día me viene a ver. Yo sabía que partía con mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, yo la vi, el cabellito era bien blanquito ya cuando partió con mi Jesús, pero cuando estaba en el cielo no la reconocía porque era bien jovencita. Hermano, y cuando el Señor me muestra una visión encima de ella y me dice: mira quién es, y ahí vi que era la abuelita de mi pastor. Dile a mi siervo que ya no esté preocupado dónde está ella. Dile que ella está conmigo gozándose aquí en el reino de los cielos. Hermano, cuando yo llegué, mi alma regresó a mi cuerpo y me llevaron después al siguiente día. Llegué a Durán. Lo primero que fue que le dije eso, y mi pastor comenzó a danzar, y danzamos y nos gozamos en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuánto le alaban esta preciosa mañana? ¡Aleluya! Bendito sea Jesús.
Hay muchas cosas, hermano, muy lindas en el cielo. Pero aquellos que guardamos la palabra, no porque cargue una Biblia, no porque predique bonito o hable en lengua segura de que yo me vaya a ir al cielo. Cuando Jesús venga, Él no me va a reconocer porque yo tengo un letrero aquí de que diga soy pastor, apóstol o evangelista. Él a ti y a mí nos va a conocer es por los frutos. Jesús dijo, por su fruto yo lo conoceré. Y cuando habla fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La iglesia que se va a una iglesia que no solamente, hermano, ha sido oidora, sino hacedora de su palabra, que ha guardado su palabra y se ha esforzado en hacerla aquí en la tierra y ha dado fruto digno de arrepentimiento. Jesús dijo, por su fruto yo te conoceré. ¿Cuántos alaban a mi Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta madrugada? Amén. Aleluya. Precioso sea mi Jesús para siempre. Hermano, y Él me lleva a un lugar. Esto es lo más lindo. Él me lleva a un lugar. Y en ese lugar, hermano, era tan lindo. Había miles y miles de coronas. ¿Cuándo creen que Dios tiene una corona para aquellos que le aman de todo corazón? Hermano, y me lleva a un lugar y me dice, mira a mi sierva en Babahoyo, hermano. Y Dios me muestra una sierva y me dice, mira, ella tiene 83 años. Pero ella ha ido por montaña y Dios me mostraba todo, hermano, cómo ella predicaba, iba en canoa, no le importaba la distancia. Y ahí se cumple que ningún esfuerzo en el Señor es en vano. Hermano, y el Señor me dijo, mira, dile a ella este mensaje. Y hermano, el Señor me mostró una corona muy linda. Y una piedra preciosa parecía nueva en su corona. Y el Señor me decía, dile allá en la tierra, que cuando ganan una alma para mí, una piedra preciosa aparece aquí en su corona en el cielo. Cuando tú ganas un alma para Cristo, ya en tu corona en el cielo aparece una piedra preciosa, unos diamantes muy lindos, aleluya. Por eso el Señor dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Aleluya. Precioso sea mi Jesús para siempre. Hermano, yo estaba en Babahoyo hace un año y medio. Y hermano, cuando yo llegué a visitar a un gran siervo que tiene un centro médico, y en la parte de arriba estaba alguien cantando alabanza. Y yo le digo, siervo, ¿quién está cantando alabanza? Dice, es una hermanita que ayer recién le cortamos la pierna derecha. Hermano, yo digo, si le cortaron la pierna derecha, está alabando a Dios. Yo hermano, me gozaba, yo, gloria a Dios. Y hermano, yo le digo, siervo, puedes subir arriba. Y cuando subo, hermano, era la misma sierva que Dios me había mostrado en el cielo. Y yo le doy el mensaje y ella me abrazó. Y cuando me abrazó, hermano, 2 ángeles se aparecieron, así como lo estoy viendo aquí en esta madrugada. Y los ángeles, hermano, estaban ahí flotando. Y una luz grande, hermano, que hasta la parte de afuera del centro médico, gente vio la luz, hermano. Cuando apareció la luz, se vio ahí en el centro, en la calle Barrero de Babahoyo, hermano, hasta la luz afuera. Y hermano, la gente decía que eso que alumbró era como un sol gigante en la parte de arriba, hermano. Porque esa era la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor me dijo, dile que cuando tú te encuentres con ella, que en 7 días yo la voy a ver. Cuando yo me encontré con ella, hermano, yo le dije que en 7 días venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en 7 días partió con mi Jesús. Hoy ella ya no le falta una pierna, porque hoy ella está completita en el reino de los cielos, junto a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, precioso Jesús, mi alma te alaba. Pero con esto voy terminando. Con esto voy terminando. No es nada, hermano, es detalle nomás de lo que Dios me mostró. Pero con esto voy terminando porque la vigilia sigue. Y hay más bendiciones todavía, porque es una vigilia de victoria, aleluya. Lo que le voy a contar ahora no es nada agradable. Hermano, cuando el Señor me lleva a una parte, hermano, y era así, quiero que ponga atención. Era, hermano, como unos cuernos que venían desde arriba de la tierra hacia el centro, hermano. Y venían como unos cuernos, hermano, y eso giraba a una velocidad. Y yo veía algunos que iban, hermano, hacia el centro de la tierra. Y yo le decía a Jesús, ¿qué es eso que gira, hermano? Yo sentí un temor. Y me dijo, esas son entradas al infierno.
Y el Señor me dijo una que era en las Bermudas. ¿Cuántos han escuchado ese triángulo en las Bermudas que desaparece en barco? Otra me dijo que queda en la China. Y Él me dijo, y vamos a entrar por una de ellas. Y comenzamos a entrar, hermano, y eso giraba, eran como anillos de acero, hermano, negro, y giraba como un trompo a mucha velocidad. Cuando entré, hermano, era una oscuridad, hermano, que ni cuando se va la luz era una oscuridad, hermano, que usted no veía nada en ese momento. Solo veía la luz de mi Jesús que iba alumbrando hacia adelante. Veía cosas extrañas, hermano, así como garras que no querían, hermano, agarrar. Y hermano, yo iba ahí, y hermano, pero la paz que sentía de mi Jesús me daba fortaleza. Y yo gritaba, y yo le decía, ¿dónde vamos, Jesús? Yo lloraba, y él le decía, vamos hacia el infierno. Y yo decía, Señor, yo no quiero ir hacia ese lugar. Y él me decía, es necesario para que cuentes en la tierra de los vivientes que el infierno es real. Hermano, y cuando comenzamos, a llegar a un lugar, y cuando, hermano, comenzamos a llegar a un lugar, comenzaba a ver hacia debajo de mí como algo anaranjado, como algo, hermano, rojo, y comencé a sentir un calor, hermano, de miles y miles de grados de temperatura. Comencé a escuchar millones y millones de gritos, hermano, gente que le crujían los dientes, gente que gritaba y decían, ¡ay! Era terrible, hermano, gente sufriendo en ese lugar. Dale gracias a Dios que Dios te tiene completo en esta vigilia. Dale gracias a Dios que todavía tienes el aire para respirar. Dale gracias a Dios que puedes ver, puedes oír. ¿Cuántos no en este momento en el hospital de aquí de Ventana? Quizás a alguien le van a cortar la pierna por causa de la diabetes. ¿Cuántos no están con cáncer desahuciados por los médicos? ¿Cuántos no están con SIDA? ¿Cuántos no están en silla de ruedas? ¿Cuántos están ciegos? ¿Cuántos están sordos en este día? Pero dale gracias a Dios que te tiene en esa silla. Bendito sea el Señor, y mientras hay vida y esperanza en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, comenzamos a llegar a ese lugar y veía unas fosas, hermano, eran de este tamaño, así bien grande, allá abajo en ese lugar. Y cuando veía, hermano, gente que estaba ahí, hermano, quemándose. Es como cuando usted una tarrina la comienza a quemar, ¿cómo se hace? Se derrite, hermano, así la gente estaba, hermano, lava de fuego. Y había gente que cuando alzaba la mano así, hermano, todo esto era como candela a los dedos, del mismo calor de grado de temperatura que hay en el infierno. Y el Señor me dice, el que menos sufre aquí en el infierno no se compara con el que más sufre en la tierra. Miren, el que menos sufre aquí en el infierno no se compara con el que más sufre aquí en la tierra. Y yo dije, Dios, si así es el menos que sufre en el infierno, no se compara con el que más sufre en la tierra, ¿cómo será el que más sufre en el infierno? Y el Señor me dijo, mira, escucha, iglesia, esta verdad en esta mañana. Quizás por eso el diablo no quería que venga hacia aquí a esa ventana. Pero lo que te voy a decir ahora, el Señor me dijo que al ir terminando, cuente esto, porque es un mensaje para la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia en esta madrugada. Cuando comienzo a ver una multitud, y en esa multitud, hermano, unos venían así. Ponga atención, veía como Biblias como negras y venían así como zombies con unas cadenas de acero. No eran uno, eran miles de personas. Y yo veía que otros venían así como alzando la mano y decían aleluya. Pero eran como zombies. Y el Señor me dice, mira, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Apocalipsis 3:1. Y el Señor me dice una visión y veo miles y miles de tumbas. Y encima de aquellas tumbas, hermano, estaban bien bonitas pintadas. Y veía Biblia. Y cuando iba caminando, el Señor me dijo, mira una tumba. Y yo vi, hermano, era tan linda la tumba y la Biblia, pero de pronto se partió el cemento y comencé a ver gusanos y un olor terrible y huesos, hermano, que se estaban deshaciendo. Y el Señor me dijo, dile a mi iglesia que yo quiero que me adoren en espíritu y en verdad, porque muchos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, me decía el Señor. Y ahí me dijo una vez más, diles que sin paz y sin santidad nadie me verá. Y hermano, cuando veía aquella multitud, le dije, ¿quiénes son ellos que están a punto de caer al infierno? Yo pensaba que era gente que no conocía de Cristo, pero escucha la voz de Dios en esta hora, iglesia. Dile al que está dormido, despiértate y escucha la voz de Dios.
Hermano, cuando veía la multitud que venía, el Señor me decía, mira, aunque ellos vienen caminando hacia este lugar, están vivos todavía en la tierra. Y yo, los hermanos, Dios me muestra, muchos estaban, hermanos, dentro de los templos alabando a Dios. Hermanos, estaban ahí predicando, muchos predicadores. El Señor me dijo, muchos de ellos me están robando la gloria en la tierra. Porque eso le dije en esta hora, que aquí estoy solo por la misericordia de Dios. Y solo por su misericordia, pero aquí nadie es grande, yo no tengo nada especial. El especial se llama Espíritu Santo en esta madrugada, y a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y a su nombre. Aleluya. Y yo le decía, pero ¿por qué van a caer al infierno si son tus hijos? ¿Por qué van a caer al infierno si son tus hijos? Y el Señor me decía, porque dice que son mis hijos, porque me dice que yo soy su padre. Mis hijos no son mentirosos, mis hijos no son orgullosos, mis hijos no son fornicarios, mis hijos no son adúlteros, mis hijos no son mentirosos, me decía el Señor. Y ahí entendí por qué iban cayendo hacia ese lugar. Y Él me dijo, mira, te voy a enseñar a dónde van. Y hermano, era como un mar de fuego allá abajo. Era como un mar de fuego, hermano, era terrible. Y yo gritaba. Una cosa es contarle aquí con estos ventiladores, pero otra cosa es estar viviéndolo en de miles de grados de fuego, de temperatura. Y gritaban, hermano, eran como monstruos. Y yo decía, ¿quiénes son esos monstruos? Y cuando el Señor me acercó, no eran monstruos, era que la gente estaba desfigurada, irreconocible en ese lugar. Y yo lloraba y gritaba y le decía, Señor Jesús, ¿qué es este lugar? Y el Señor me decía, este lugar se llama las tinieblas de afuera. Y los que están aquí son los que sufren más en que cualquier parte del infierno. Por eso dile a tu hermano que está al lado tuyo, Dios no quiere apariencia en nuestras vidas, dile. Dile, Dios no quiere apariencia en nuestras vidas. Dios quiere que seamos verdaderos hijos de Dios. Aleluya, por eso es la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, dijo mi amado Jesús. ¿Cuánto le alaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Aleluya. Bendito sea Jesús. Hermanos, si hoy no lo van a ver en una limusina y no lo llevan a predicar en un estadio donde hay más de 2,000 personas, si no lo tienen ahí un buen hotel con aire acondicionado, no van a predicar. Hermano, pero ya Cristo pagó, hermano, el precio, su sangre derramada. El verdadero siervo de Dios no ve montaña, no ve si tiene que ir en canoa, en río, no ve distancia. Bendito sea el Señor. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy día a veces muchos predican ya no por amor a Cristo, sino por el dinero. Pero el verdadero siervo de Dios, hermano, tiene que entender que por gracia estamos aquí y por su misericordia no hemos sido consumidos. El verdadero siervo de Dios no ve distancia, porque sabe que su compromiso no es con el hombre, es con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuánto le alaban a mi Señor Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Precioso Jesús! ¡Aleluya! Y Jesús me dijo, diles allá en la tierra que me adoren en espíritu y en verdad, porque muchos ya no me cantan por agradarme a mí, sino cantan por agradar al hombre. Cuando usted venga a adorar con todo su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted salga a predicar, hágalo por amor a Cristo, porque no hay cómo pagar lo que Él hizo tanto por amor a nosotros. Por eso el Señor me decía que en ese lugar habían pastores, misioneros, evangelistas que están quemándose hoy día en el infierno. Por eso en esta hora reflexiona, iglesia, y escucha la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Hermano, ya como le dije, con esto voy dando gracias a Dios. Ahí en ese lugar, hermano, caminamos muchos lugares. Y cuando, hermano, comenzaba a ver ahí, y yo le decía, Señor, ¿hay alguien aquí de mi familia? Y Jesús me dijo, sí, hay alguien aquí de tu familia. Y sí te lo voy a mostrar. Yo tenía un tío, hermano, que él vivía en Santo Domingo. Él murió hace 8 años. Le prediqué, hermano, lo trajeron de emergencia al hospital Ibernaza.
Y yo le dije, tío, llorando, Cristo lo ama. Él me dijo, no, yo me aferro a lo que yo sé y a mí nadie me cambia. Dios le da al hombre a elegir la vida o la muerte, la salvación o la condenación eterna, el cielo o el infierno. Hermano, mi tío murió de un cáncer, hermano, por fumar muchos cigarrillos. Los pulmones los tenía negros y él murió. Y cuando, hermano, Dios me llevó a un lugar, vi a alguien que estaba así encadenado, hermano, a un lado de la pared. Millones de gente gritaban, tenía unos ganchos en el cráneo, era terrible ese lugar. Venía un demonio, hermano, como un tamaño de un oso, y cogía, hermano, unas cosas y comenzaba, hermano, a hincar, y esa gente gritaba terriblemente, y en la pared comenzaba a salir fuego, y, hermano, fuego hasta arriba, y era un grito, hermano, muy terrible. Humanidad, iglesia, escucha la voz de Dios. Lo que te cuento no es cuento de ciencia ficción. Hoy en día millones de gente está gritando en ese lugar. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Es tiempo de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, porque el fin está cerca y Jesús viene ya. ¿Cuántos creen que viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Aleluya. Bendito sea Jesús. Hermano, cuando vi a aquel hombre, él me reconocía y yo también le pude reconocer. Hermano, el rostro estaba desfigurado, todo esto, y comenzaban a salir gusanos, y veía una placa aquí que decía 666. Y los gusanos, el Señor me dijo que cada gusano tenía 25 centímetros. Cada gusano tenía 25 centímetros, es casi como el tamaño de una regla de 30 centímetros. Y hermano, y aunque él se quitaba así, más gusanos le salían, porque dice la palabra de Dios que ahí el gusano no muere y el fuego no se apaga. Eso es día y noche el tormento. Y cuando veía, él me reconocía y Dios me muestra una visión del rostro de él. Y era mi tío, y cuando vi a mi tío, yo agarré a mi Jesús y le dije, Jesús, saca a mi tío, mira que está sufriendo, mira esos gusanos, él está sufriendo. Yo le decía, Jesús, saca a mi tío. Y yo vi cuando una lágrima de mi Señor, hermano, ¿cuánto creen que Dios ama a su creación? Una lágrima cayó, y yo, hermano, escuché cómo él sollozaba como un niño. Y él me dijo, cuando tu alma regrese a tu cuerpo, dile allá a la humanidad que el infierno es real. Dile a la humanidad que no es un cuento de fábula. Dile a la humanidad que yo no hice este lugar para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Dile a la humanidad que se arrepientan de sus pecados, que si se vuelven de sus malos caminos, mi sangre lo limpiará. Dile a la humanidad que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto le alaban en esta preciosa madrugada? Aleluya. Y hermano, él me dijo, ya es demasiado tarde, y le dijo a mi tío, dice ahí, gusanos serán tu cama y fuego te cubrirá. Y cuando él dijo, más gusanos le comenzaron a salir, hermano, y yo lloraba y veía como el fuego lo atormentaba, y veía ese demonio y comenzaban otra vez a atormentar aquellas almas en ese lugar, hermano. Y el Señor me dijo, ya el juicio de mi Padre ha sido decretado. Ya una vez que el alma, hermano, sale de este cuerpo y muere en pecado, la paga del pecado es la muerte. Ya es demasiado tarde para los que están en ese lugar. Pero en esta madrugada Dios te tiene aquí, y dale gracias a Dios porque Él te ama y Él tiene cosas maravillosas. Hay mansiones celestiales muy lindas, hermano. Cuando yo fui allá, Dios me hizo tocar hasta una mansión, hermano, era como cristal, hermano, tenía color el arco iris y era oro, puro oro, era muy lindo. Y yo veía como los ángeles ponían ahí, construían, hermano, ángeles, hermano, allá en el cielo. Y hay mansiones muy lindas para los hijos de Dios. No importa que no tenga una casa aquí en la tierra, pero si eres fiel a Jesús, hay mansiones que no están hechas por la mano del hombre, sino por la misma mano del Creador del universo, mi amado Jesús. Aleluya. Oh, precioso sea tu nombre, Jesús, en esta madrugada. Aleluya. Precioso sea Jesús. Hermano, ya cuando estaba en la escalera, veía mi cuerpo y estaba en la escalera, hermano, una como cristal muy linda, pero como transparente.
Había millones de ángeles, hermano, en 2 filas, millones de ángeles. Algunos ángeles tenían arpas de oro, otros espadas. Y hermano, veía así, veía mi cuerpo. Y veía a los hermanos, los jóvenes que estaban ahí. 7 horas, hermano, desde que partí hasta que regresé. Lo que le he contado no me es breve detalles, pero yo sé que te ha hecho reflexionar. Hermano, cuando veía ahí mi cuerpo, Jesús me dijo, mira, Dios me mostró el tsunami que pasó el 11 de marzo. Hermano, cuando me llevaron a Ecuavisa, me preguntaron qué veía. Yo le dije, va a haber un tsunami en Japón. Y hermano, cuando sucedió, hermano, ese tsunami, me invitaron nuevamente a Ecuavisa. Hermano, lo que viene es terrible. Va a venir un terremoto terrible en Sudamérica. Y una de las capitales de una de las ciudades de Sudamérica va a ser bien afectada. Los tsunamis que hemos visto no es nada para lo que viene, porque este es principio de dolores. Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, yo estoy a la puerta. Jesús me dijo que le diga a la iglesia que ore por los niños de Brasil, porque viene una enfermedad mortal donde van a morir muchos niños en Brasil. Pero ¿cuánto creen que Dios ama a los niños? ¿Cuánto vamos a orar por los niños sobre la tierra? Oh, precioso Jesús, aleluya. Bendito sea su nombre. Hay muchas cosas que van a ocurrir, pero Jesús me dijo que cuando Él me diera la orden, yo fuera diciendo poco a poco lo que va a venir. Porque todo tiene su tiempo, hermano. Pues lo más importante es vivir en santidad. Es amarle a Él con toda la mente, el corazón, alma y fuerza. Dios quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dice en esta madrugada, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Jesús dice, el que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese más. El que es justo, practique cada día la justicia. Jesús dice una vez más, sin paz y sin santidad nadie me verá, te dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al vencedor, dice Jesús, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Póngase de pie en esta mañana.